¿Cómo les va? Bienvenidos desde Nueva York con un calor extremo, 36 grados centígrados la temperatura aquí, muy cerquita de aquí, la final del próximo domingo con campo abierto. Las semifinales se han jugado ayer en Dallas y hoy en Atlanta en estadios cerrados y climatizados. El próximo domingo se va a jugar en una temperatura cercana a la que estamos teniendo en este momento, casi los 40 grados centígrados, en un estadio al aire libre, para tomarlo en cuenta. Junto a Desiree Monsiváis, a Tuca Ferretti y Jared Borgetti, hay alineaciones confirmadas para el Inglaterra-Argentina, ese que aunque se quiera decir es un partido más de fútbol, es mucho más que eso. Desi, ¿cómo andas? Bienvenida. Buenas tardes, muy contenta porque podemos disfrutar, o quiero esperar que sea un partido como el día de ayer. Magnífico, como España simplemente demostró la calidad futbolística. Ninguno de los dos juega como España. No, pero es distinto, otro tipo de fútbol, ojalá sea sorpresivo y que sea un grato sabor. Tuca, ¿cómo andas? Bienvenido. Aunque no hay ningún partido igual a otro. Cierto, técnicamente sí. Pero sí esperamos un buen partido. Yo creo que Argentina e Inglaterra pueden ofrecer, cada quien dentro de su estilo, pero yo creo que puede ser. Pero va a ser una lucha sorda, la verdad. Es cierto. Una lucha sorda, porque ninguno de los dos tiene el nivel de España, ni tampoco el nivel de Francia. Entonces va a estar parejito, ¿no? Parejito los gallos. Y posiblemente bajas en los goles, ¿no? También. Sí, yo pienso que sí. Partido de pocos goles, sí, dirían ustedes. Entonces. Sí. Jared, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. El domingo se espera máxima de 30 grados, probabilidad de lluvia. Ah, mira. ¿No? O sea, no vamos a estar con el calor que estamos hoy. No, lo que fastidia mucho es la humedad al final del día. Eso sí, es lo que te hace sentirte todavía mucho más agobiado, ¿no? Entonces, 30 grados no está tan mal, pero para los que no están acostumbrados, pues y el tema sigue siendo eso. ¿Por qué decidir llevar las semifinales a estadios climatizados y techados y no hacerlo el día de la final? Sobre todo en la hora. Y la hora. Si este partido fuera la final, fuera a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ok, le evitas ya la parte del sol y eso, quieras o no, mentalmente también te ayuda un poco. La humedad va a seguir estando, pero sin sol. A las 3 de la tarde. Sí, pero hay que jugar con el horario europeo, de los mercados asiáticos, europeos, bueno, y de todo, y no solo pensar de este lado. Que les vaya bien. Bueno, nos vamos a invitar a Torreón y a Monterrey para que sienta. Para que se aclimatice. Este es el 11 de Inglaterra, tiene ajustes el equipo de Thomas Tuchel, lo hace por los costados. Reece James será el lateral derecho, Spence jugará perfil natural, no juega Riley, una de las modificaciones. Stones y Gay, se recupera Declan Rice para ser titular junto a Anderson, y va a probar a Morgan Rogers, que viene de una temporada extraordinaria. Suele ser un futbolista más interior, más por dentro, más la posición de Bellingham, digamos, de sí, pero hoy lo va a probar por ese extremo de derecha que no le ha resultado ni con Saka ni tampoco con Maguire. Es cierto, y solamente vimos a Morgan Rogers haciendo un poquito esos labores, como lo dijiste, de interior, pero también alternando, como esa parte de las permutas, ¿no? Como que rotas, dinámico, y ante esta alineación que propone Argentina tiene un poco de sentido. Te voy a explicar por qué. Ahora lo platicamos porque hay cosas rarísimas en los entrenadores, Tuca. Giuliano Simeone había pasado de noche la Copa del Mundo para Scaloni prácticamente sin minutos, tuvo ahí un par de entradas a jugar nada, los famosos minutos basura, y de no contar para Scaloni, hoy es titular en una semifinal de Copa del Mundo el futbolista del Atlético de Madrid. Sí, o sea, son de estas cosas que de repente nosotros sacamos el as de la manga, ¿no? Como decimos. O sea, te das cuenta que está tratando de justificarlo. O el conejo. ¿no? La cosa es que por este lado tiene un jugador que es muy encarador y creo que es el que dio la oportunidad de que Bellingham pueda hacer goles, Kane puede estar esto, que es Gordon. Y él es un muchacho que tiene una labor de sacrificio, o sea, adecuada. Entonces puede ayudar que por este lado este Gordon no esté penetrando tanto y que tenga tantos manos a manos con su lateral derecho. El nuevo futbolista del Barcelona a partir de la próxima temporada, sacrificado Rodrigo de Paul en esto de especular cosas, un tipo o uno de los tipos más cercanos en la Argentina de Scaloni a Lionel Messi, ¿no? Compañeros en el Inter Miami y tal, bueno, se ha hablado mucho de eso. Hablando de especulaciones, para no dejar el tema y ya de una vez ponerle palomita y decir check, Ismail El Fat, el árbitro de origen marroquí, pero que dirige en Estados Unidos,
el encargado del partido. No sé si algo hay que decir del arbitraje o ya lo pasamos. Pues mira, fue el árbitro que pitó el España-Uruguay, creo, sí, en Guadalajara. Muy mal. Ahí estuviste además en ese partido. Sí, muy malito, la verdad. ¿Pero a favor de quién? De nadie. A favor O sea, de nadie. parejo. Parejo malo. Atentando al fútbol. Sí, va a dejar jugar, va a dejar correr las jugadas, así es que, pues bueno, es lo que casi siempre se busca en este tipo de torneos, ¿no? Tener menos esa parte de tener que expulsar a alguien porque el espectáculo prácticamente se va a ir. Solamente que sea una jugada demasiado extrema como para poder decir, sabes que esta hasta el VAR la tiene que revisar, se tendría que tomar en cuenta, pero jugadas donde hay una faltita o algo, jaloncito. Ojalá que se siga. Esto le A ver, conviene pero- más a Argentina. Jared, Sí, dijiste claro. que hay jugadas donde está muy claro en el VAR incluso y las han pasado por alto. vamos ¿Será? a hablar. Me quedé ahí en Vamos a hablar más silencio. adelante, de hecho, cuál de ¿Será? estas dos selecciones se ha beneficiado, si es que cabe la palabra más, de errores flagrantes o evidentes del tema arbitral. Antes de eso, regreso a las alineaciones, Sí. porque decías, es interesante la apuesta Sí. que hacen los dos entrenadores. A ver, ahora sí, para que lo expliques un poco Claro, más. lo de Morgan Rogers, que es un futbolista que ha tenido pocos minutos, pero bien en ese tema alineado con lo que dijo Thomas Tuchel, que esta selección está meramente con una mentalidad muy dura, muy establecida, comprometidos, dándolo por default, que de hecho entra una tónica ahí de discusión con el periodista que le hace la pregunta, porque si primero no alinean o uniformemente saben el concepto de un pure mentality, o sea, de mentalidad pura, ahí está la discusión. Pero él se refiere justo a futbolistas como Morgan Rogers, que entra, a pesar de que es un interior como lo describes, tiene la función un poco de desprenderse o irse al costado para liberar espacios. Y esa parte del concepto futbolístico que hablamos de las permutas, si él encuentra un espacio en el cual puede atacar y los otros futbolistas, como el caso de Jude Bellingham, puede también bajarse un poco, botarse para la pelota y darle circulación a ese balón, creo que tiene mejor área de oportunidad Inglaterra de tener la posesión de la pelota. Pero ante ese movimiento, que claro está estudiado, lo de Giuliano me parece interesante porque es lo más parecido. Ojo, no lo voy a comparar directamente con Di María, pero es lo más parecido para el desahogo que tiene Argentina para ser más verticales. Los duelos en las bandas van a ser claves y para eso Morgan Rogers está para poder suplir esa parte que va a dejar más descubierto Inglaterra. Giuliano Simeone, que muchas veces con su papá en el Atlético es un lateral volante, o sea, arranca en una posición cuando tiene que bajar a defender, por eso destacabas tú lo de perseguir muy probablemente a Gordon Tuca hasta línea de fondo, ¿no? No dejar que Sí. respire el extremo izquierdo de Es que Inglaterra. no esté principalmente haciendo el 1 contra 1, porque él es muy capaz en ese sentido. Sí, muy capaz. ayudarle. Pero lo único rapidísimo, en esta Copa del Mundo, este jugador, Giuliano, jugó 71 minutos contra Jordania. Una selección que era muy permisiva, le das confianza, estuvo jugando de media cancha hacia adelante, muy ofensivo, sin tanto desgaste defensivo o de sacrificio de ayudar a su lateral. Creo que es una apuesta, considero un poco arriesgada, saber si tiene la función adecuada de hacer eso tal cual. Claro, Inglaterra los va a dejar jugar, pero va a haber un momento que el desgaste físico no sé si esté para estar en Pero eso es plenitud. lo que realmente destaca Giuliano, ¿no? El aspecto físico. Sí, que sí, tiene sí. para ir y venir, Para para ir ir y y venir, venir, para para venir. correr todo y el seguramente lo mete para trabajar mucho eso los primeros minutos, el primer tiempo, los 60 minutos por ahí. Dependiendo cómo vaya el marcador, meterá a alguien obviamente con un poquito más pensante, con el Exacto. balón, con otras características, ya después que él haya hecho el gasto de, Ok. de desgaste físico, ¿no? Hemos visto, creería, Jared, para quedarnos con la parte física, a una Inglaterra, yo la calificaría de superpoderosa en lo físico, ¿no? Capaz de competir y hacerlo muy bien en los 2.400 metros de la Ciudad de México, de hacerlo en la caldera que fue Miami el otro día ante Noruega, donde era imposible jugar al fútbol con las condiciones de clima que tenían, y ahora ante Argentina, a la que en ese aspecto creo yo no la hemos visto No. tan aplicada. No la hemos visto tan aplicada, pero uno de los que está acostumbrado a jugar en esos climas es Messi y es De Paul, que hoy no juega, aunque van a jugar hoy climatizado pensando en lo que sería la final. Pero sí, físicamente el equipo de Inglaterra ha estado bien, lo han trabajado bien en el partido en Miami de la semifinal. Al único que vi sin ningún problema fue a Bellingham, realmente. Y los cambios que entraron bien, pero de los que iniciaron y que tuvo bastante esfuerzo físico fue Bellingham. Cuando
vas a ganar o estás cerca de ganar o tienes más posibilidades, estás bien en todo. Cierto. Y todo realmente sabes sortearlo, sabes administrarlo, sabes cómo sacarle provecho a cada una de las cosas. Y hoy, en ese sentido, creo que Inglaterra ha ido estando bien en cada una de las situaciones que ha sido exigido, sin ser el mejor, pero las ha sacado adelante. Por eso yo le decía en la semana pasada, Inglaterra está bien y está tan bien que hasta aprovecha cada error que hace el rival. Y eso es muy importante para cualquier equipo, aprovechar los errores del rival. Una de las cosas que parece le han faltado a Argentina, Tuca, es la fluidez de juego. Ha sido demasiado espeso, ¿no?, en su medio campo. Y hoy, con la modificación de Scaloni, parece que está más pensada en esto que decías tú, Juliano, a corretear a Gordon, y no sé si necesariamente en generar más fútbol. ¿Cómo va a ser hoy Argentina para que el fútbol le aparezca un poco más ante Inglaterra? La cosa, Tocayo, es que también, como nosotros dijimos del enfrentamiento de ayer, España nunca tuvo un rival en lo cual lo atacó. O sea, ayer tú me atacabas, yo te atacaba y esto, entonces los espacios son distintos, ¿me entiendes? Y Argentina vemos, o sea, igual, o sea, todos los equipos atrás, aunque Argentina no tiene la presión alta por la situación de Messi, que pues busca recuperarse más para el plano ofensivo, pero yo creo que hoy lo vamos a ver distinto, como lo vimos ayer. Ayer nos da gusto ver el fútbol de España. ¿Por qué? Porque Francia también propone, ¿no? De Inglaterra, tú mismo dijiste, Careto, o sea, ¿cuántos partidos tienen tiempo extra? Y con un hombre menos, mano, el desgaste es muy grande. Por esto se habla bien de la capacidad física de los ingleses, la verdad. Inglaterra, que viene de tener que jugar los tiempos extras con México y con Noruega, lo mismo que Argentina, que ya tuvo que ir contra Cabo Verde y contra Suiza a media hora más, dos equipos bastante en ese sentido desgastados. ¿Jugar una semifinal de Copa del Mundo con Lionel Messi o jugar una semifinal de Copa del Mundo con Bellingham y Kane, cada uno con 6 goles, a uno de convertirse cualquiera en el máximo anotador en una sola Copa del Mundo para Inglaterra? Antes de contestar esa pregunta, me quedé con esta reflexión del desgaste física de Inglaterra y lo voy a dejar botando abierta la pregunta. ¿Es lo mismo el desgaste física cuando tienes que sostener, resguardándote, en el caso de cuando tenías un jugador menos, hablando de Inglaterra, o es lo mismo o diferente cuando el desgaste físico es para proponer? A lo que voy con esto, si Suiza-Argentina le hizo diferente partido presionando los primeros minutos, que parecía que tenía la posesión, y después ya se desconfigura esa presión por la expulsión de Embolo, ¿qué tanto va a hacer Inglaterra ahora? ¿Va a sostener para tener que bloquear los circuitos o cortar circuitos, o va a presionar? Esa es la única duda que yo tengo, si Tuchel lo va a presionar y lo va a ir a buscar. Ayer hablábamos en un programa, en un segmento con Peláez, con Hércules y con Alex Pareja, y también lo explicaba bien Alex ahí. Creo que va a ser importante que Inglaterra obligue a que juegue en largo Argentina, porque esa es la única forma en puedes quitarte el traslado y el que lleguen a Messi sin ningún problema. No sin ningún problema, pero buscarlo más. En balón largo, sabes que Inglaterra te va a ganar la mayoría de las ocasiones, porque ni Lautaro, ni Damián, ¿quién te puede pelear arriba? Cierto. ¿No? Juliano puede ser, Messi no te va a pelear. Entonces, si ganas esa jugada y estás atento a los rebotes, estarás recuperando el balón y quitarás esa parte de que el equipo intente jugar y llegar a Messi. Balones largos, creo que entraría menos en juego Lionel Messi. Y con esa resolución que dice Jared, ahora sí entraría la pareja que tiene Jude Bellingham con Harry Kane. Porque al final los balones largos que va a proponer orientar a Inglaterra, Argentina, para que se diluya la red de caída, para que Messi luzca, ahora sí, cuando sea la recuperación, encontraría los espacios que va a acaparar, en el caso de Jude Bellingham o lo de Morgan Rogers, partiendo de adentro hacia afuera, y después los movimientos que haga Harry Kane. Creo que es más relevante lo que va a proponer Inglaterra al inicio. Bueno, vamos hasta Atlanta, si les parece. Ahí está Carlos Tapa Nava, ahí lleva ya los últimos días. Tapa, ha sido impresionante ver la llegada de aficionados argentinos e ingleses. Nos decías que particularmente lo de Argentina no habías visto en esa cantidad de aficionados argentinos hasta ahora en toda la Copa del Mundo. Cuéntanos un poquito cómo está ya los minutos previos, porque es lo que falta para que arranque el partido.
¿Qué tal? Un saludo para todos en la mesa de Fútbol Picante. Lionel Scaloni dice que cuál cansancio, que ninguno de sus jugadores o nadie en el plantel está cansado a las puertas de una semifinal y que absolutamente todos están motivados y que el llegar por segunda ocasión consecutiva en Copa del Mundo a estas instancias les provoca más motivación que la primera vez porque ya conocen cuál es el premio en caso de derrotar a Argentina. Por supuesto que él insiste en que esto es solo un partido de fútbol, pero aquí afuera la afición lo ha tomado como una rivalidad real, pero sí, únicamente deportiva. Ayer en el banderazo prácticamente no hubieron incidentes que lamentar. La policía ha montado un dispositivo que hasta por momentos intimida, por lo menos así cuando caminaba yo 1 kilómetro de mi hotel aquí, había hasta carros blindados y un regimiento de gendarmes también incluso a caballo. Para Inglaterra es el momento, de acuerdo a su técnico, en tratar de llegar al siguiente nivel. Dice que ya están cansados de que semifinales o cuartos de final sean la instancia, porque hay generaciones de ingleses que jamás se acuerdan siquiera de que alguna vez fueron campeones hace más de 50 años. Este equipo tiene 2 mermas desde hace ya un par de partidos, Anquasa y Henderson, uno por lesión y el otro por suspensión. Pero todo está listo para aquí en el estadio de Atlanta se cierre el Mundial con el boleto, el segundo a la final. Abrazo, Tapa, muchísimas gracias. Imágenes desde Nueva York. La icónica Estatua de la Libertad. Pausa y venimos, es la previa de Inglaterra-Argentina en Fútbol Picante. De la historia y el máximo goleador ya en Copas del Mundo, es el que más oportunidades crea, es el que más tiros hace, el segundo que más remates a gol y junto a Kylian Mbappé es el máximo goleador hasta ahora del torneo con 8 goles. De él habló Thomas Tuchel en tono medio de broma y medio no, dijo no descarté en algún momento mandar marca personal hacia Lionel Messi, haremos una marca al hombre de la vieja escuela, no estoy seguro si llevaremos a cabo la idea como tal, pero sí me ha pasado por la cabeza, Lionel Messi ve cosas antes que todos los demás. ¿Todavía se usa la marca personal? ¿Tú todavía futbolistas como Messi lo puedes marcar personal en todas las zonas del campo? Ya no se usa, ya no es adecuado. Es cuando tú tienes una inferioridad tan grande, entonces dices, bueno, este que no me sirve para nada, que lo siga todo el tiempo. O sea, tú buscas con uno nulo anular al mejor del otro, ¿me entiendes? Sí. Pero las selecciones de este tamaño no. Pero, ¿tú crees que un 1 contra 1 a Messi lo vas a anular? Muy difícil, ¿no? Sí, la cosa es que no te deja recibir. A mí me tocó muchas veces, o sea, jugar con marca personal es la cosa más incómoda que hay. Sí, tienes razón, a mí también. Yo había ocasiones en las cuales yo le decía, la jugada va ya, o sea, ayúdales. No, aquí tengo que estar contigo. Qué flojera, qué hueva, sí, la neta, le digo. Para ti todavía era peor que tú eras centro delantero. Yo como medio, pues me tiraba a las bandas y dejaba la avenida para que otra entrara, ¿no? Pero tú no podrías hacer esto porque tú eres el que concluía las jugadas, ¿no? Pero esto, no, que sería una vergüenza para Inglaterra. Yo recuerdo el Mundial 2022 Argentina, creo que fue contra Países Bajos. Ajá. En una jugada que él mismo se crea y tiene esa genialidad de que el que lo va marcando pegadito, por decir algo similar a una marca personal porque cae en esa zona, y cómo lo dribla, ¿no?, al futbolista. Pero es Messi de hace 3 años y medio. Entonces, al final, yo creo que esta edición de Messi o esta versión de Messi es otro tipo de calidad. Entenderemos que podrá hacer esos amagues y desdobles y todo lo que percibe en momentos, a ratitos. Pero yo no veo la fortuna de mandar a un solo futbolista y que te pueda hacer cualquier drible Messi. Creo que no va por ahí. Y aparte, el fútbol ha evolucionado. Es una velocidad impresionante en la cual estar correteando a alguien por marca personal se va a ver muy claro. Pero en esa parte que dice Tucay, y tienes razón, o sea, no es para marcarlo ya cuando tenga balón, es para dejarlo que no reciba el balón tan fácil, ¿no? Sí. Yo creo que sería la única forma en la cual impedirías que él pudiera hacer algo. Ya si tienes balón, ya mejor escalónate. La cosa es
que no lo reciba tan fácil. Sí, que es lo que yo creo que va a intentar Inglaterra, cortar el pase antes, ¿no? Evitar que la pelota llegue a Messi, no quitarle la pelota a Messi. Pero ¿tú crees que en todos los años que tiene jugando Messi no es lo que siempre han intentado? Sí, pero creo que no le llegue el balón fácil. Hay quienes lo han pero él sabe cómo desmarcarse, él sabe cómo deambular, él sabe cómo desaparecer y ¡pum! Está justamente cuando se le necesita. Sí, sí. Es una virtud también, ¿eh? Esto que hizo en el partido con Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando se refugia en la banda y parecía que Messi lo que hacía era jalar aire de donde podía, porque no podía ya ni caminar, y es desde la banda desde donde vuelve a arrancar para terminar siendo el factor determinante del partido. En Argentina no juega Lautaro. Va de suplente, hoy titular Julián Álvarez, Zucca. Porque esto que tú decías de saltar la línea, Lautaro es muy bueno, pelea bastante. Sí, pero no es tan... A ver, con los centrales de Inglaterra le sacan 30 centímetros. Sí, pero él mete bastante bien el cuerpo, de veras, o sea, chaparrito. Bueno, no tan chaparrito, pero la verdad sabe meter bien el cuerpo. ¿Cuántas veces despeja el portero de Argentina y es el que busca retener y la retiene, se apoya? Bueno. Evidentemente el Mundial de Lionel Messi ha roto el récord histórico de goles, es colíder de goleo de la competición, Messi con 8 tantos, con 21 en su andar por mundiales, determinante en partidos de eliminación directa, todo lo que le queramos sumar a Messi. Pero para el partido de hoy y de acuerdo a las necesidades de su selección, ¿es Messi más determinante para Argentina o Bellingham para Inglaterra? Es Messi más determinante para Argentina. Messi más para Argentina. Sí, totalmente. Sí, aplaudimos totalmente la dupla de Inglaterra con Bellingham y con Kane. Para mí, la dependencia que tiene Argentina con Messi no es tóxica, no es algo que enferme al grupo, sino que al contrario, en esas instancias enaltece al grupo totalmente. Si bien decía Jared, Messi tiene esa virtud de aparecer en los momentos y espacios adecuados para generar otras situaciones reales de juego. Con esa virtud, simplemente Argentina se puede empezar a empoderar. La clave va a ser los tiempos del partido. Al inicio, ¿qué tanto va a sostener Argentina? Al inicio, ¿qué tanto va a proyectar con sus laterales o sus extremos que van a ir por dentro? Creo que vamos a encontrar una versión de Messi en esta semifinal muy determinante y no dudes que va a marcar un gol. Bueno, aquí está el frente a frente, digamos, en lo numérico. Hay una cosa que creo que es fundamental, que son los 39 años de Messi contra los 23 de Bellingham. No son ni siquiera las mismas posiciones, se podrán encontrar en algún momento del campo cuando Bellingham tal vez se tire un poquito más hacia la base de la jugada, ¿no? Ahí a partir de Elliot Anderson y del propio Declan Rice. Pero no sé si Argentina tiene un perfil de futbolista como este. Enzo Fernández y McAllister se acercan a algo así, ¿no? Esa llegada de segunda línea, de pisar el área, de tener gol y luego de ayudar también mucho en lo físico en el medio campo, pero no tienen un Bellingham en Argentina. No lo tienen, es un jugador diferente, es un jugador que obviamente sabe llegar, sabe aparecer, tiene buena definición, tiene buen juego aéreo, aunque es alto pareciera que se le dificulta un poquito el poder encarar y no, realmente te sabe cubrir muy bien el balón, sabe darse vuelta, pasa muy bien, acarrea muy bien, controles orientados. Realmente es un jugadorazo que desafortunadamente el torneo pasado en Madrid desapareció mucho, como todos, como muchos los del Madrid, pero la calidad ahí está. Se quedó cerca de quedar fuera de la convocatoria, como le pasó a Palmer y como le pasó a Foden y a Alexander Arnold y a varios más. Hubo un momento en el que Tuchel se planteó la idea de no convocar al futbolista del Real Madrid a la Copa del Mundo y está siendo tal vez su mejor futbolista. ¿Cómo se hubiera equivocado? Bueno, que hoy le pueden dar la razón de dejar a Foden y de dejar afuera a Palmer, pero sí son jugadores que marcan diferencia, Sí, tanto Foden como Palmer. Pero la idea colectiva. Pero Tuchel priorizó una idea colectiva por encima de las individualidades, ¿no? Y dijo, yo necesito determinado perfil de futbolistas. Y trajo a Morgan Rogers, por ejemplo. ¿No se acuerda que aquí prácticamente en el Mundial de Clubes a Palmer el frío le hizo nada, Sí, le fue súper bien. Tuvo un gran Mundial de Clubes con el Chelsea, ¿no? Pero después la temporada volvió a ser un poco, de altibajos. ¿Hay algún factor que se nos esté escapando? Porque estamos en Messi, estamos en Bellingham, estamos en ¿Sabes quién sí? ¿Hay un futbolista que digas, va a ir por abajo del agua? Me iba a ir por el tema de los arqueros. Los porteros también van a ser claves. Si bien Emiliano Martínez ha tenido algunas situaciones importantes, sobre todo, como le decía el Tuca, esos despejes que puede hacer de bote pronto o que llega hasta 3/4 de cancha y más allá. Creo que es relevante que esté enchufado. El lado de Pickford
Si bien también tuvo esas, por ejemplo, contra Noruega, algunas intervenciones que dejaba duda, regalar tiros de esquina. De hecho, hay una seguidilla o secuencia de tiros de esquina donde él interviene y luego viene la falta que comete Haaland, que después se va al VAR revisión y para atrás el gol. Bueno, esas intervenciones, a lo mejor por la seguridad que quiere brindar Pickford a Inglaterra, puede ser la llave en la táctica fija que le ha resultado a Argentina. Porque Argentina, recordemos, con la estatura de McAllister, ganar el primer poste, que lo hace para peinar y crear dobles jugadas, incluso él mismo voltea y la clava ahí en la portería. Ojo con los porteros que pueden ser importantes. Hay, por cierto, una imagen que se está viralizando en redes sociales, nos acaba de hacerla llegar la producción. Inglaterra está colocado como local administrativamente en el partido. En el camino al estadio, el camión de Argentina iba adelante, por tanto iba a llegar primero, y entonces hay un momento en el que el de Inglaterra lo tiene que rebasar, como si se leyera como una especie de remontada en el partido. Rebasa el autobús de Inglaterra al de Argentina porque tiene que llegar primero por ser local, y hay algunos que ya le dan la lectura de remontada inglesa previo al partido. Eso me suena como las apuestas, ¿no? Hay que buscarle algo, ¿no? Viral en redes sociales. Rubén Caballero, uno de nuestros productores, nos acaba de hacer Incluso llegar creo la que Inglaterra juega con blanco. y Argentina juega con la segunda, juega ¿no? con la cabeza y se pone la camiseta azul de México 86. De Y esos de hecho, cuartos de Tomás final. Tuchel, le preguntaron a Tomás Tuchel, oye, ¿van a salir de azul? Y dijo, pues sí, yo hubiera salido también de azul. Es el único partido en Copa del Mundo a 90 minutos que Argentina le ha podido ganar a Inglaterra, porque aunque los eliminó de Francia 98, lo hizo en tanda de penaltis. De los antecedentes hablamos también en esta edición previa de Fútbol Picante del Inglaterra-Argentina, semifinales de Copa del Mundo. Se busca rival para España el próximo domingo en New Jersey. Defiéndelo. Inglaterra-Argentina, semifinales de Copa del Mundo, buscando rival para la selección española. Se ha hablado muchísimo del tema arbitral, de los fallos, de si son descaradamente en favor de un equipo o no. Y ahí Argentina pareciera, o por lo menos lo es para algunos, el que está a la cabeza en estas teorías conspirativas y paranoias a tope que muchas veces prevalecen en las mesas de análisis. Vamos a poner este ejercicio, defiendes o destruyes, y no vamos a pasar ajenos a toda esta polémica. Así que la primera, Jared, es para ti, defiendes o destruyes. El peor error arbitral hasta ahora en la Copa del Mundo fue a favor de Inglaterra y no de Argentina con aquel famoso cable ante Noruega. ¿Sí o no? ¿Defiendes o destruyes? ¿Pero cuál jugada? La que pega en el cable le cae en los pies a Inglaterra y a partir de ahí se origina el gol del empate. Esa es la más flagrante y la más evidente de todas. Las demás son muy interpretativas. Esa es un error. Por eso, ¿defiendes o destruyes? ¿Pero influyó? Pues el gol. cambia la trayectoria de la pelota y le cae a un inglés, y a partir de ahí, por reglamento, la pelota se tendría que haber reanudado con bote a tierra. Ok. Pero la entonces- mitad dice que sí pegó y la otra mitad dice que no. Y la tecnología dice que no. La tecnología entonces- dice que no, porque las Si la antenas se vieron tecnología dice que rebasadas no, por la entonces altura no de la influye. pelota, y por eso el connected ball no Se terminó por desconectó. detectar, se desconectó por la altura. Entonces, Bueno, defienden o no. destruyen, esto es libertad ¿O fue el absoluta. planchazo de Messi? El planchazo de Destruyo, Messi de la primera destruyo jornada esa para teoría algunos de está, que- o la expulsión de Que Embolo fue un en el error. partido. Destruyo vale. esa teoría que fue un error. Tú dices que destruyes, que no es peor el error a favor de Inglaterra que otros que han Hay habido a otros favor de peores. Argentina. Otros Sí. peores. Destruyes. Hay otros Realmente. peores. ¿Tú, Desi? Sí, de acuerdo con Jared. Hay otros ¿Cómo más cuál? cínicos. ¿Cómo cuál? La planchita de Messi. La de la primera Esa es jornada. una. Después Que también. deriva después en su primer hat-trick Y en el lo partido del con Arabia. estadounidense, lo de Balogun también. Es una plancha similar y luego después le quitan la tarjeta. ¿El gol del pelo? El gol del cabellito, que Ahí de sí ahí lo de apareció el Portugal y gol connected. Croacia. O sea, por el amor de Dios. O sea, hay otras cositas así. El del pelo igualmente no deja de ser hasta cierto punto interpretativo y fiable o no de la tecnología. No, fiable ¿No de la les parece tecnología. entonces que este es el más evidente de todos? No, ese Lo no es el más destruyen los tres, Sí. correcto. sin piedad alguna. Claro. Sí, no. Destruido el primero. Vamos con el segundo. Bueno, porque aunque para empezar, aunque haya movido la trayectoria, había que anotar el gol. hay había que hacerlo. hay tres ingleses que tocan después del toque en el cable la Ahí pelota está. antes de que Bellingham la Ahí está. mande al fondo. Defienden o destruye Desi, este es A para ver. ti.
El Inglaterra, hay que recordar la frase de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, no es más que un partido de fútbol. De verdad, el Inglaterra-Argentina no es más que un partido de fútbol, con lo que pasó en el 86, con la mano de Maradona, con lo que pasó en el 66 y la expulsión a Antonio Ratín, que dio pie después al origen de las tarjetas amarilla y roja en aquella jugada en Wembley cuando se iba expulsado el futbolista inglés, con la patada de Beckham a Simeone, con las Con el Malvinas, hat-trick que no era de Hurts, con que todo pica lo la que ha pelotita ahí pasado. que no entra la pelota. ¿Es más que un partido de fútbol? ¿Defiendes o destruyes? Yo creo que es Fútbol. Existen partidos importantes, partidos históricos, y luego aparecen encuentros que tienen la capacidad de marcar el rumbo de toda una generación. Son esos 90 minutos en los que el resultado deja de pertenecer únicamente a los jugadores y comienza a formar parte de la memoria colectiva de millones de aficionados. Cada mundial ofrece al menos uno de esos enfrentamientos capaces de detener al planeta entero frente a una pantalla. Y esta vez el escenario reúne absolutamente todos los ingredientes para convertirse en uno de los capítulos más inolvidables del torneo. Dos selecciones acostumbradas a competir bajo la máxima presión. Dos estilos completamente diferentes y una enorme cantidad de talento repartida por todo el campo. Prometen un espectáculo donde cada decisión puede cambiar el destino de una Copa del Mundo. No importa si eres aficionado del fútbol de posesión o si disfrutas más de los equipos que atacan con velocidad devastadora. Este partido tiene argumentos suficientes para mantener la atención desde el primer hasta el último segundo. La expectativa creció durante toda la semana porque ambos equipos llegaron a esta instancia dejando sensaciones muy distintas, pero igualmente convincentes. Uno construyó su camino a partir del control absoluto del balón, la paciencia y una extraordinaria capacidad para desgastar psicológicamente a sus rivales. El otro demostró que no necesita dominar la posesión para reset, porque cada recuperación puede transformarse en un contraataque capaz de recorrer todo el campo en apenas unos segundos. Esa diferencia convierte el encuentro en una batalla estratégica, donde ninguna filosofía tiene garantizado el éxito y donde los entrenadores deberán demostrar por qué son considerados algunos de los mejores del panorama internacional. A lo verdaderamente fascinante es que ambos proyectos han evolucionado durante los últimos años, hasta encontrar una identidad perfectamente reconocible. Ninguno improvisa, ninguno depende exclusivamente de una individualidad y ninguno renuncia a sus principios, incluso cuando la presión aumenta. Esa convicción es precisamente la que suele distinguir a las selecciones destinadas a competir por el título mundial desde el momento en que comenzó el torneo. Quedó claro que estos equipos poseían argumentos suficientes para aspirar a la final. A lo largo de cada ronda, fueron superando obstáculos mediante caminos distintos, pero con una característica común: a la capacidad para responder cuando el contexto exigía máxima concentración. Hubo partidos donde dominaron ampliamente, otros donde sufrieron más de lo esperado y algunos donde necesitaron esperar hasta los últimos minutos para asegurar la clasificación. Sin embargo, en todos apareció la misma sensación de estabilidad competitiva, incluso cuando el rival lograba equilibrar el juego.
nunca transmitieron la impresión de haber perdido completamente el control emocional del encuentro. Esa fortaleza psicológica suele construirse durante años de trabajo y representa uno de los factores más importantes cuando llega el momento de disputar una semifinal mundialista. El talento puede decidir una jugada, pero la personalidad suele decidir los torneos. Ahora, toda la atención se dirige inevitablemente hacia los protagonistas que pueden inclinar la balanza mediante una acción individual. Las grandes figuras siempre ocupan el centro de las conversaciones previas porque son capaces de resolver partidos aparentemente bloqueados mediante un destello de inspiración. Sin embargo, limitar el análisis únicamente a los nombres más famosos sería ignorar la verdadera esencia del fútbol moderno. Hoy, los encuentros de máximo nivel se ganan gracias al funcionamiento colectivo, al equilibrio entre líneas y a la coordinación de movimientos que muchas veces pasan desapercibidos para quienes solo observan el balón. Un extremo puede desequilibrar gracias al espacio creado previamente por un lateral. Un delantero encuentra libertad porque un mediocampista arrastró correctamente a los defensores. Un pase decisivo solo aparece porque todo el equipo ejecutó la presión de manera sincronizada. Unos segundos antes, cada detalle está conectado. Y precisamente por eso, estos partidos representan un enorme desafío para los entrenadores. Uno de los grandes focos de atención será el mediocampo, ese sector donde normalmente se define el ritmo de los encuentros más importantes. Allí se enfrentarán futbolistas capaces de interpretar el juego con una velocidad extraordinaria. Algunos destacan por su capacidad para distribuir con precisión, otros por recuperar balones en situaciones complicadas y otros por romper líneas mediante conducciones que obligan al rival a modificar completamente su estructura defensiva. Quien consiga imponer sus condiciones en esa zona tendrá muchas posibilidades de controlar el desarrollo del partido. Pero controlar no siempre significa tener la posesión. Existen equipos que dominan mediante el balón y otros que dominan obligando al adversario a jugar exactamente donde ellos desean. Esa diferencia convierte cada duelo táctico en una partida de ajedrez, donde los movimientos comienzan mucho antes del silbatazo inicial y continúan desarrollándose durante los 90 minutos. Cada sustitución, cada ajuste posicional y cada modificación del sistema representan respuestas a lo que sucede sobre el césped. Los entrenadores observan constantemente pequeños detalles que para la mayoría de los aficionados resultan invisibles, pero que pueden alterar completamente. El equilibrio del encuentro también será fundamental analizar el comportamiento defensivo de ambos equipos. En este nivel ya no basta con tener buenos defensores individuales. La organización colectiva resulta mucho más importante. Las distancias entre líneas, la coordinación para presionar, la capacidad de cerrar espacios interiores y la velocidad para reorganizarse después de perder el balón forman parte de una estructura que requiere cientos de horas de entrenamiento. Cuando esa sincronización funciona correctamente, incluso los atacantes más peligrosos encuentran enormes dificultades para generar ocasiones claras. Pero si aparece una mínima desconexión,
el rival dispone de pocos segundos para aprovecharla. En una semifinal mundialista, esos segundos suelen ser suficientes para cambiar toda la historia del torneo. El aspecto físico también desempeñará un papel determinante. Después de varias semanas de competición, el desgaste acumulado comienza a sentirse incluso en futbolistas acostumbrados al máximo nivel. Las carreras repetidas, los cambios constantes de dirección y la intensidad emocional de cada partido terminan dejando huella. Por esa razón, la administración de esfuerzos será una responsabilidad compartida entre jugadores y cuerpo técnico. Habrá momentos donde convenga acelerar el ritmo para aprovechar una debilidad del rival y otros donde resulte más inteligente conservar energías mediante posesiones largas o presiones selectivas. Saber identificar esos momentos constituye una de las mayores virtudes de los equipos experimentados. La presión del escenario añade un componente adicional imposible de ignorar. Millones de personas seguirán el partido desde todos los rincones del mundo, conscientes de que únicamente uno de los dos equipos continuará soñando con levantar el trofeo. Esa realidad puede convertirse tanto en una fuente de motivación como en un obstáculo psicológico. Algunos futbolistas encuentran su mejor versión precisamente cuando todo el mundo los observa. Otros necesitan varios minutos para adaptarse a la intensidad emocional del momento. La manera en que cada selección gestione esa presión inicial podría influir notablemente en el desarrollo del encuentro, especialmente durante los primeros compases, cuando todavía predominan la cautela y el respeto. Lo que hace todavía más apasionante este tipo de encuentros es que las diferencias entre ambos equipos son tan pequeñas que cualquier ajuste estratégico puede convertirse en el factor decisivo. Los entrenadores pasan horas estudiando videos, identificando patrones de movimiento, analizando cómo reacciona el rival cuando pierde el balón y observando incluso detalles aparentemente insignificantes, como la manera en que un defensor orienta su cuerpo antes de recibir un pase. Todo ese trabajo previo tiene un único objetivo: encontrar una ventaja mínima que pueda inclinar la eliminatoria. Muchas veces los aficionados recuerdan únicamente el gol decisivo, pero detrás de esa jugada suelen existir días enteros de preparation, conversaciones tácticas y entrenamientos específicos diseñados para provocar exactamente esa situación durante los primeros minutos. Será normal observar un ritmo más controlado de lo habitual. Ninguna selección querrá cometer un error prematuro que obligue a modificar todo el planteamiento. La paciencia será una virtud indispensable. El equipo que logre mantener la calma mientras interpreta correctamente las intenciones del rival comenzará a ganar una ventaja psicológica importante. Cada pase completado, cada recuperación y cada salida limpia desde la defensa ayudarán a construir confianza. Poco a poco, el partido encontrará su verdadera velocidad y entonces aparecerán los espacios que ambos entrenadores han intentado provocar desde el primer minuto. A uno de los aspectos más interesantes será observar cómo reaccionan los mediocampistas cuando el rival
modifica la presión. En el fútbol moderno, ya no basta con distribuir correctamente el balón. También resulta imprescindible reconocer en cuestión de segundos cuál es la mejor opción disponible. Un pase horizontal puede servir para atraer adversarios y liberar. Encompassero. Un cambio de orientación puede romper completamente la organización defensiva. Una conducción vertical puede obligar a un defensor a abandonar su posición y generar un espacio que antes no existía. Esas decisiones se toman en fracciones de segundo y suelen separar a los grandes jugadores de aquellos que simplemente cumplen correctamente su función. El duelo también tendrá un fuerte componente emocional porque ambos equipos conocen perfectamente la magnitud de la oportunidad que tienen delante. Llegar a una final mundialista representa el sueño máximo para cualquier futbolista. Muchos pasan toda su carrera sin volver a encontrarse en una situación semejante. Esa conciencia aumenta naturalmente la tensión, pero también puede convertirse en una fuente extraordinaria de motivación. Los líderes del vestuario desempeñarán un papel fundamental para mantener la serenidad colectiva. En los momentos de mayor presión, no basta con dar instrucciones tácticas. También es necesario transmitir confianza, recordar al grupo el trabajo realizado durante todo el proceso y convencer a cada compañero de que el plan diseñado sigue siendo el correcto incluso si el marcador no acompaña temporalmente a medida que avance el encuentro. El desgaste físico comenzará a modificar el comportamiento de ambos equipos. Las presiones dejarán de ser